En este vídeo te voy a enseñar cómo dibujar una figura afín a un polígono irregular o a una forma irregular, como puede ser esta, por ejemplo. En este tipo de ejercicios te van a dar el eje de afinidad, en este caso va a ser este, te dan la figura con sus puntos marcados, tenemos el A, punto B, y te dan un punto homólogo a uno de los que ya te conoces, a uno de estos originales, ¿de acuerdo? En este caso va a ser el punto E, lo tenemos aquí. Entonces vamos a ver cómo procedemos. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la línea que une el punto homólogo con el punto original que nos dan. En este caso, esta línea de afinidad, lo veis, nos va a marcar la dirección de afinidad de todos los demás puntos. Así que el primer paso que debemos hacer es dibujar rectas paralelas a esta recta por cada uno de estos puntos. Por el punto A, por el punto B, por el punto C y por el punto D. ¿De acuerdo? Ahora ya sabemos que los puntos afines a estos puntos se van a encontrar sobre esta recta. El punto A estará por esta zona de aquí, el punto B por aquí y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ahora este problema? Nosotros conocemos este punto y sabemos que las rectas afines, ya no hablo de puntos, hablo de rectas, las rectas afines tienen un punto común que se corta en el eje, porque recordemos que los puntos del eje son homólogos de sí mismos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer partiendo del punto que conocemos. Si nosotros unimos este punto que conocemos con cualquier punto del eje, sabemos que su recta afín va a ir desde ese punto a ese punto que conocemos. Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis a lo que me refiero. Si yo dibujo una recta cualquiera, ¿de acuerdo?, que pase por ese punto, ¿lo ves? Cualquier recta es homóloga de la otra, ¿lo veis? Porque ese punto siempre es común. Entonces, cualquier recta que pase por este punto y por este punto va a pasar por este punto y por E'. Entonces nosotros lo que hacemos es aprovecharnos de esta propiedad para hallar el punto B. Date cuenta que si nosotros dibujamos, por ejemplo, la recta que pasa por B y por E, la vamos a tener ahí. Si dibujamos la recta que pasa por E y por C, esa será su recta homóloga. Si lo hacemos con D, ¿lo ves? Esa será de tal manera que este punto de intersección nos va a decir dónde está el punto D, este punto de intersección nos va a decir dónde está el punto C y este punto de aquí nos dirá dónde está el punto B. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que te lo he explicado, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ponernos manos a la obra. Lo primero, vamos a hallar uno de estos puntos, el punto B o el punto C o el punto D, yo creo que son los más fáciles. Con el punto A no vas a poder porque se te va a ir fuera de la hoja. Entonces voy a empezar, por ejemplo, con el punto D. Yo dibujo una recta que pase por el punto E y por el punto D. Y veo que esa recta me corta en este punto de aquí, al cual yo voy a llamar R. Si yo ahora uno el punto R con el punto E', yo sé que esta recta que he dibujado es la recta afín a esta recta. Por lo tanto, todos los puntos de esta recta van a ser afines de estos. Lo que me quiere decir que es que este punto D, si yo sigo su dirección de afinidad, la tengo aquí. Este punto de aquí, donde se cortan, va a ser D'. ¿De acuerdo? Pues ahora simplemente voy a seguir el proceso hallando los demás puntos. Ahora voy a hallar el punto C, por ejemplo. Yo uno el punto E con el punto C y veo que me corta en este punto de aquí. A ese punto de ahí lo voy a llamar el punto S. Si yo uno el punto S con el punto E, el punto donde me corte, ¿lo ves?, con la dirección de afinidad que pasa por el punto C, que es este punto de aquí, ese punto va a ser C'. ¿De acuerdo? Vamos siguiendo. El siguiente, ahora que yo ya tengo, por ejemplo, el punto D y el punto C, que los tengo ya localizados, los puedo aprovechar también para dibujar rectas afines. Entonces, si no me gusta, por ejemplo, la configuración que estoy haciendo, puedo aprovechar, por ejemplo, para hallar el punto B de otra manera. Ahora el punto B, en vez de hallarlo con E, lo puedo hallar con C, por ejemplo. ¿Lo ves? Este punto donde me cortan, a ese lo voy a llamar T. Si yo ahora uno T, ¿con cuál sería? Con el homólogo de C, C', ¿lo ves? Este punto donde se cortan con la recta que pasa por B, ese punto me determina B'. ¿De acuerdo? Date cuenta que da exactamente igual el punto que utilizas como referencia. Te voy a poner un ejemplo.
Imagina que yo para hallar B', en vez de fijarme en el punto C, he decidido hacerlo con el punto E. Esto es solo un ejemplo. Supongamos yo uno C, el punto E, perdón, con el punto B y veo que me corta en ese punto de ahí. Si yo ese punto de ahí, donde me están cortando, voy a acercarme para que se vea bien, porque pasa muy cerca del otro. Si yo ese punto de ahí donde se cortan lo uno con el punto E, date cuenta que me está coincidiendo exactamente igual. Con esto lo que te quiero decir es que da igual la forma de proceder, la forma de construir y demás. Lo importante es que lo hagas bien. ¿De acuerdo? No importa si coges el punto A, el punto B, lo importante es que a la hora de construirlos los puntos estén bien ubicados. ¿De acuerdo? He borrado el punto B, voy a poner aquí, teníamos el punto B'. Ya tenemos 4. El último punto que nos falta sería el punto A. ¿Vale? Pues para hallar el punto A voy a coger, por ejemplo, la recta que pasa por A y por B. Yo utilizo la recta que pasa A y B para marcar este punto. Así lo voy a llamar V. Y marco la línea que pasa por V y por B'. ¿Lo ves? Porque estoy utilizando la misma recta. Y el punto donde me cortan, que es este punto de aquí, ese punto es A'. Ahora yo puedo unir todos estos puntos, uno A con B, B con D, D con C, C con E y finalmente E con A. Y como puedes ver, esta figura resultante va a ser la figura afín de esta. ¿De acuerdo? A mí me gusta pensar en el tema de afinidad como si fueran sombras. Imagina que esto es un cristal, que aquí has pegado una cartulina y que estás proyectando con los rayos del sol sobre esto que sería el suelo. Pues esto es la sombra que te va a proyectar. Dependiendo de dónde se encuentren ubicados los puntos, pues la forma va a ser una o va a ser otra. ¿De acuerdo? Esto sería, digamos, la típica transformación que se produciría con la luz del sol. Por ejemplo, la luz del sol, al encontrarse muy lejos, produce rayos paralelos, como podrían ser estos, o un foco muy concentrado, como podría ser en un estadio o en un teatro, ¿de acuerdo? Esto sería más o menos la transformación que podrías encontrar. Bueno, espero que te haya sido de utilidad, que lo encuentres interesante. Si quieres conocer más sobre el tema de la afinidad, te voy a dejar abajo el enlace, tanto de este archivo en concreto, para que lo puedas descargar y practicar la plantilla de muestra, como el enlace a la página web, para que puedas ver la descripción, las transcripciones, otros vídeos también relacionados con el tema de afinidad. Y si no, aquí a la derecha te tienen que estar apareciendo un par de vídeos relacionados con el tema de transformaciones geométricas y con el tema de afinidad.